Si amplificáramos la escala de nuestro planeta, veríamos algo más que continentes. Veríamos la huella indeleble de una civilización que decidió desafiar todos los límites. Aquí, el acero vuela entre las nubes, el agua fluye hacia atrás y un ojo gigante escruta el silencio del cosmos. Estas son obras que ya no pertenecen a la ingeniería, sino a la leyenda. Prepárate para un viaje donde lo imposible se convierte en cemento, acero y datos. Los 11 megaproyectos de China que redefinieron para siempre lo que el ser humano es capaz de construir. El puente sobre el vacío, cuando el suelo no existe. En el corazón de la provincia de Yunnan, la naturaleza esculpió una barrera que durante milenios fue un punto final. El gran cañón del río Jinsha no es un simple valle. Es una herida abierta en la corteza terrestre, con paredes verticales que se desploman más de medio kilómetro hacia un río furioso en el fondo. Para las comunidades a ambos lados, cruzar significaba un descenso agotador y peligroso por caminos de tierra, un vadeo del río y un ascenso igualmente arduo al otro lado. Un viaje de 4 horas para superar, en línea recta, una distancia que un pájaro cubriría en segundos. La geografía aquí no sugería un puente, lo prohibía. No existía un lecho rocoso estable donde clavar los pilares, solo el aire denso y el abismo. La ingeniería convencional se rendía ante este paisaje. Pero la China del siglo XXI no. Su respuesta no fue buscar un terreno más amable, sino redefinir por completo el concepto de un puente. El puente del Gran Cañón de Jinsha es una obra que nace de la negación del suelo. Con una calzada que vuela a 625 metros sobre el río, una altura que supera a la Torre de Shanghái, este coloso de acero y hormigones, desde su apertura, el puente más alto del planeta. Su construcción fue un acto de equilibrio y precisión extremas. Sin la posibilidad de elevar torres desde el fondo del cañón, todo el trabajo se realizó desde los bordes del acantilado. Vigas de acero de miles de toneladas fueron ensambladas en el aire, extendiéndose desde cada margen hasta encontrarse en el centro del vacío con una tolerancia de milímetros. Se utilizaron cohetes para lanzar los cables guía iniciales a través del abismo. El tren que atraviesa el tecto del mundo. Si el puente de Jinsha desafía el vacío vertical, otro proyecto se enfrenta a la hostilidad horizontal más extrema del planeta. La ruta entre Chengdu, en la provincia de Sichuan, y Lhasa, en la región autónoma del Tíbet, es ampliamente considerada el desafío de ingeniería ferroviaria más formidable jamás emprendido. Este no es un terreno, es un campo de batalla geológico. La línea atraviesa la colisión activa de las placas indoaustraliana y euroasiática, en las montañas Hengduan, una de las zonas sísmicas más violentas de la Tierra. Aquí, los terremotos son frecuentes, los deslizamientos de tierra masivos son cotidianos y la elevación salta desde los 500 metros hasta más de 4.000 metros, atravesando regiones de permafrost y pasos montañosos donde el oxígeno escasea hasta en un 40%. Respirar aquí es difícil. Construir una vía férrea de precisión milimétrica era, para muchos, una fantasía suicida. El ferrocarril Sichuan-Tíbet es la materialización de esa fantasía. Con una longitud total proyectada de más de 1.600 kilómetros, su tramo más complejo, el que une Ya'an con Ningxi, es un milagro de ingeniería de supervivencia. En este segmento, más del 90% de la vía no toca el suelo de la manera convencional. El tren no serpentea por laderas, literalmente perfora y salta el paisaje. Es una sucesión interminable de túneles profundos, algunos de ellos a más de 3.000 metros de altitud, que horadan montañas inestables, y de puentes espectaculares, como el que cruza el río Dadu, que salvan gargantas de varios cientos de metros de profundidad. Los ingenieros han tenido que desarrollar hormigones especiales que fraguan en ambientes de bajo oxígeno, sistemas de ventilación y oxigenación para los túneles y las estaciones, y técnicas de anclaje en laderas que se mueven constantemente. El costo, tanto económico como humano, ha sido monumental y el proyecto ha requerido décadas de planificación y ejecución. Pero el premio lo justifica todo. El dragón de 55 kilómetros. Una solución de ciencia ficción. Mientras en el oeste se vencían montañas, en el sur se enfrentaba un desafío diametralmente opuesto. El mar. Específicamente, el estuario del Río de las Perlas, una de las vías navegables más congestionadas del planeta, con miles de buques mercantes,
petroleros y ferries cruzando sus aguas cada día. Conectar las prósperas metrópolis de Hong Kong, Zhuhai y Macao con una carretera era un sueño económico obvio, pero un rompecabezas de ingeniería perverso. Un puente continuo de 55 kilómetros bloquearía el tráfico marítimo, estrangulando la economía que pretendía unir. Un túnel submarino de esa longitud era técnicamente inviable y de un costo astronómico. La pregunta era aparentemente sin solución. ¿Cómo cruzar un mar sin interrumpir el mar? La respuesta no vino de un solo tipo de estructura, sino de una combinación que roza la ciencia ficción. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao es un sistema de transporte híbrido, un dragón de acero y hormigón que serpentea, se sumerge y emerge sobre las aguas. Este coloso de 55 kilómetros no es un puente, ni un túnel. Es ambas cosas a la vez. Comienza con secciones de puente atirantado que se elevan sobre zonas de navegación secundaria. Luego, para permitir el paso de los grandes buques portacontenedores y petroleros, se hunde en las profundidades. La joya de la corona es su túnel submarino sumergido de 6.7 kilómetros, el más largo del mundo construido en mar abierto. Este túnel no se excavó, sino que se construyó por el método de tubos sumergidos. 33 segmentos de hormigón armado, cada uno del tamaño de un portaaviones y con un peso de 80.000 toneladas, fueron fabricados en tierra, remolcados al sitio preciso y hundidos meticulosamente para ser unidos en el lecho marino. El túnel desemboca en 2 islas artificiales, monumentales obras de recuperación de tierra que sirven como transición entre el mundo sumergido y el aéreo. El río inventado, corrigiendo un error geográfico. A veces, el mayor obstáculo para el desarrollo no es una montaña o un mar, sino un capricho de la hidrología. En la región de Guangxi, en el suroeste de China, se vive una ironía geográfica cruel. Es una provincia costera, bañada por el Golfo de Tonkin, y sin embargo, sus principales ríos, el Xiang y el Li, no fluyen hacia ese mar que tienen a sus pies. En cambio, dan un giro absurdo y se dirigen cientos de kilómetros al norte para desembocar en el río Yangtze, obligando a cualquier carga que quiera salir al mar a realizar un desvío monumental a través de otras provincias. Durante siglos, este error del drenaje natural estranguló el potencial económico de una región rica en recursos, encareciendo el transporte y aislando a sus industrias. La solución, una vez más, fue de una audacia monumental. Si los ríos no iban al mar, se cavaría uno nuevo que sí lo hiciera. El canal de Pinglu es, literalmente, un río inventado. Con una longitud de 135 kilómetros, es el primer canal navegable artificial a gran escala construido desde la fundación de la China moderna. La escala de la excavación es difícil de concebir. El volumen total de tierra y roca movida supera los 700 millones de metros cúbicos, suficiente para llenar 3 veces la presa de las 3 gargantas. Es un corte quirúrgico a través de la geografía, uniendo el sistema del río Pearl con el mar de forma directa. Con una inversión estimada en más de 9.400 millones de euros y un calendario que apunta a su finalización en 2026, el canal permitirá el paso de barcos de hasta 5.000 toneladas. Esto recortará la distancia al mar para las mercancías del interior en 560 kilómetros, un ahorro de tiempo y combustible que se traducirá en más de 600 millones de euros anuales en costos de transporte evitados. La bestia del río. Qinsha, domando la furia hidráulica. Mientras los puentes y canales conectan, existe otra clase de gigante cuyo propósito es transformar la fuerza bruta de la naturaleza en el pulso constante de la civilización. La energía. Y en el turbulento curso alto del río Qinsha, un afluente del Yangtze, se alza una de las máquinas más perfectas y aterradoras jamás construidas, la presa hidroeléctrica de Baetan. El sitio elegido no fue el más conveniente, sino el más potente y desafiante. Esta región, en el borde de la meseta tibetana, es un laboratorio geológico de pesadilla, terrenos fracturados, actividad sísmica constante y la fuerza erosiva de un río que arrastra montañas. Construir aquí una estructura que debía contener un embalse de miles de millones de metros cúbicos de agua y soportar presiones hidráulicas colosales era, en esencia, un desafío a la física de los materiales.
La respuesta fue una obra maestra de la ingeniería de precisión. Una presa de arco de doble curvatura, una bóveda de hormigón de 289 metros de altura que, como un arco gigantesco, transmite el empuje monstruoso del agua hacia las paredes de roca del cañón. Cada vertido de hormigón fue monitoreado con sensores para controlar la temperatura y evitar grietas, un proceso de una meticulosidad obsesiva. Pero el verdadero prodigio de Bajetán no es su exterior, sino su corazón palpitante. En su sala de máquinas, enterrada en la roca, se encuentran las turbinas hidroeléctricas más grandes y potentes del planeta. 16 unidades, cada una con una capacidad de 1 millón de kilovatios. Las autopistas de la luz, teletransportando electricidad. Generar energía limpia y abundante en lugares remotos es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, quizás más compleja, es llevarla hasta donde se necesita. China enfrentaba un dilema energético de escala continental. Sus mayores recursos de energía renovable, el viento implacable de Xinjiang y Gansu, el sol abrasador del desierto de Gobi, el poder hidroeléctrico del lejano oeste, estaban atrapados a 2.000 o 3.000 kilómetros de las megaciudades costeras y los centros industriales del este, hambrientos de electricidad. Transportar esta energía con la tecnología de transmisión convencional a voltajes de 500 o 750 kilovoltios habría sido un ejercicio de frustración. Las pérdidas por resistencia en los cables a lo largo de semejantes distancias habrían disipado una parte enorme de la electricidad antes de que llegara a su destino. Era como intentar enviar agua a presión por una manguera larga y porosa. La solución fue inventar una manguera nueva, una tan eficiente que prácticamente teletransportara la energía. Así nació la red de transmisión de ultra alta tensión, la columna vertebral eléctrica invisible de la nación. La UHV no es una simple mejora, es un salto cuántico. Estas líneas operan a voltajes de 800.000 e incluso 1.100.000 voltios, los más altos jamás utilizados comercialmente en el mundo. A este voltaje estratosférico, la corriente que fluye es menor para transportar la misma potencia, lo que reduce drásticamente las pérdidas por calor. Es el equivalente a convertir un camino de tierra lleno de baches en una autopista de 8 carriles para electrones. Construir esta red fue una hazaña en sí misma. Requirió el desarrollo de transformadores gigantescos, aisladores capaces de soportar enormes tensiones mecánicas y eléctricas, y torres de transmisión que se elevan como rascacielos tendidos de lado, cruzando desiertos, montañas y ríos en recorridos de más de 3.000 kilómetros. La inversión acumulada asciende a decenas de miles de millones de euros. Su impacto, sin embargo, es transformador. El río que fluye al revés, el sistema de soporte vital de una civilización. Si la energía es el pulso, el agua es la sangre. Y aquí, China enfrentaba su paradoja más existencial. La distribución de sus recursos hídricos es un cruel reflejo invertido de su distribución demográfica y económica. El sur, particularmente la cuenca del río Yangtze, recibe abundantes lluvias monzónicas, es propenso a inundaciones catastróficas y sus ríos llevan volúmenes colosales de agua. El norte, en cambio, hogar de la capital política Pekín, la megaciudad de Tianjin y graneros esenciales para la alimentación nacional, es árido y sediento. Sus acuíferos subterráneos fueron sobreexplotados durante décadas, hundiéndose hacia niveles críticos. La escasez de agua amenazaba no solo el crecimiento, sino la supervivencia misma de cientos de millones de personas y la estabilidad de la economía. La solución fue un proyecto que pertenece al reino de la epopeya clásica. Obligar al agua a fluir cuesta arriba, a través de montañas y bajorríos, contra su destino natural. El proyecto de trasvase sur-norte es, sin exageración, la mayor intervención hidrológica en la historia de la humanidad. No es una sola obra, sino un sistema de 3 rutas masivas, este, central y oeste, que en conjunto moverán decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua anualmente desde las cuencas del Yangtze y sus afluentes hacia las planicies del norte. Su ruta central, ya completada y operativa, es una maravilla de la ingeniería. Se extiende por más de 1.200 kilómetros, desde el embalse de Danjiangkou hasta Pekín y Tianjin. Para lograr esto, el agua no solo viaja por canales a cielo abierto, realiza proezas increíbles.
Atraviesa montañas a través de túneles profundos y, en su hazaña más simbólica, cruza por debajo del poderoso y caudaloso río Amarillo a través de un sifón invertido, un túnel que pasa bajo el lecho del río a gran profundidad. La escala es difícil de asimilar. Hasta 2024, este sistema ha transferido más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua al norte. Para visualizarlo, es suficiente agua para llenar por completo el Mar Muerto. Más de 150 millones de personas dependen ya de este grifo continental para su agua potable, su industria y su agricultura. Sin este trasvase, ciudades como Pekín habrían impuesto racionamientos de agua severos hace años. El imán que dobla la realidad, la frontera invisible. Más allá de las presas, las redes eléctricas y los acueductos, existe una categoría de megaproyecto que no se mide en kilómetros o megavatios, sino en su capacidad para manipular las fuerzas fundamentales del universo. Este es el reino de la ciencia extrema, y su templo en China es el Laboratorio de Alto Campo Magnético de Hefei, en la provincia de Anhui. A simple vista, no tiene la majestuosidad de un puente colgante ni la escala intimidante de una presa. Es un conjunto de edificios de investigación. Pero en su interior alberga una máquina que representa la frontera absoluta de la ingeniería de precisión y la física experimental. El imán híbrido más potente y estable del mundo. Su objetivo no es generar energía o transportar agua, sino crear un pedazo de espacio con condiciones que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. El logro central de este laboratorio es generar un campo magnético continuo de 45.2 teslas. El campo creado en Hefei es cientos de miles de veces más fuerte. A ese nivel, el magnetismo deja de ser una fuerza pasiva y se convierte en una herramienta que literalmente dobla la realidad, distorsionando las propiedades de los materiales y permitiendo observar fenómenos cuánticos que de otro modo son invisibles. Lograr esto no es cuestión de construir algo grande, sino de controlar algo extremo. El imán híbrido es, en sí mismo, una obra de ingeniería de una complejidad abrumadora. Combina un enorme imán superconductor externo, que funciona a temperaturas cercanas al cero absoluto, requiriendo un sistema criogénico masivo con helio líquido, con un imán de resistencia interna de cobre. Este último es el verdadero desafío. Cuando está operando a plena potencia, la corriente eléctrica que pasa a través de él es tan colosal, decenas de miles de amperios, que disipa una cantidad de calor equivalente al de un pequeño reactor nuclear. El sistema de refrigeración que evita que el propio imán se funda es una proeza monumental, utilizando agua adhesionada a presión circulando a velocidades increíbles. La instalación consume, en sus breves picos de operación, tanta energía como una ciudad pequeña, energía que debe ser suministrada de forma estabilizada e instantánea. El impacto de esta máquina es profundo y silencioso. Es una herramienta fundamental para la investigación de vanguardia. Científicos de todo el mundo usan este campo magnético ultrafuerte para estudiar la estructura de nuevos materiales, desarrollar superconductores de alta temperatura que podrían revolucionar la distribución de energía, probar fármacos a nivel molecular y desentrañar los secretos de la física de la materia condensada. La estrella de acero, donde la inmensidad encuentra la eficiencia. Un país que se proyecta como potencia global requiere una puerta de entrada acorde a su escala y aspiraciones. A principios del siglo XXI, Pekín enfrentaba una crisis de éxito. Su aeropuerto capitalino, ya ampliado para los Juegos Olímpicos de 2008, estaba saturado. Su espacio aéreo y sus pistas operaban al límite, estrangulando el crecimiento. La solución no podía ser una simple ampliación. Debía ser una redefinición total de lo que significa un hub aeroportuario. Así nació el Aeropuerto Internacional Daxing, una bestia de acero y cristal que resuelve la paradoja de la masividad con elegancia geométrica. Con una inversión de más de 11.000 millones de dólares y construido en solo 5 años, Daxing emerge al sur de la capital como una estrella de mar dorada gigantesca. Es la terminal de edificio único más grande del planeta, con un área bajo un mismo techo que supera el 1.400.000 metros cuadrados, capaz de gestionar 100 millones de pasajeros al año. El genio de Daxing, sin embargo, no está en su tamaño,
sino en cómo anula las distancias que ese tamaño normalmente impone. Su diseño radial, con un gran núcleo central y 5 brazos que se extienden hacia los puestos de embarque, es un golpe maestro de eficiencia. Cualquier viajero, sin importar en qué brazo se encuentre su vuelo, puede caminar desde el centro de la terminal hasta la puerta de embarque más lejana en un máximo de 8 minutos. Esta hazaña logística se logra mediante una coreografía perfecta de tecnología inteligente, sistemas de reconocimiento facial para un flujo sin interrupciones, robots que asisten con el equipaje y una integración sin fisuras con el transporte terrestre, incluyendo un tren de alta velocidad que conecta directamente con el centro de Pekín, el puerto fantasma, cuando los robots gobiernan el comercio global. Si Daxing es la puerta aérea, la puerta marítima de China enfrentó un desafío aún más fundamental. Shanghái, encaramada en el delta del Yangtze, veía cómo su condición de puerto fluvial se convertía en una desventaja. Los megabuques portacontenedores de última generación, con calados de más de 15 metros, no podían acercarse a sus muelles. La solución convencional habría sido dragar continuamente el fondo del río, una batalla perdida y ecológicamente costosa. China, una vez más, optó por la solución radical. Si los barcos no podían llegar al puerto, el puerto iría hacia los barcos. Así se concibió el puerto de aguas profundas de Yangshan, una obra que implicó literalmente mover la infraestructura portuaria al mar abierto. Para ello, fue necesario primero construir una conexión. El puente Donghai, de 32,5 kilómetros, una de las más largas sobre el mar. Al final de este puente, en las islas Yangshan, se ejecutó una colosal obra de recuperación de tierras, ganándole al mar el espacio para terminales de contenedores. La fase 4 de este proyecto es el alma del futuro, la terminal de contenedores totalmente automatizada más grande del mundo. Aquí, la operación es un espectáculo de silencio y precisión robótica. Grúas pórtico gigantescas, controladas por algoritmos, descargan contenedores de los barcos sin que un operario humano esté a bordo. Vehículos de guiado automático, que parecen grandes plataformas rodantes, se desplazan de forma autónoma por el patio de contenedores, coordinados por un sistema de inteligencia artificial que optimiza cada movimiento para minimizar los tiempos de espera. El ojo del cielo, el monumento a la curiosidad humana. Después de conectar continentes, dominar ríos y automatizar el comercio, queda una ambición última, pura y desinteresada: comprender nuestro lugar en el cosmos. Esta ambición tomó forma concreta en las remotas montañas kársticas de la provincia de Guizhou. Aquí, lejos de la contaminación electromagnética de las ciudades, se encuentra el radiotelescopio de apertura esférica de 500 metros, conocido como FAST. Su objetivo no era económico ni logístico, era científico y filosófico. El desafío de construcción era único: cómo sostener un plato receptor de radio de medio kilómetro de diámetro, el tamaño de 30 campos de fútbol, con la precisión milimétrica necesaria para captar señales de radio extremadamente débiles de galaxias distantes. La solución fue tan ingeniosa como simple: utilizar una depresión natural en el paisaje kárstico como soporte. Sobre esta cuenca natural, los ingenieros construyeron una malla de más de 4.500 paneles triangulares de aluminio, cada uno de ellos ajustable de forma independiente mediante actuadores. Esto convierte a FAST en un telescopio activo. Su superficie puede deformarse para crear una parábola efectiva en diferentes direcciones, permitiendo apuntar a regiones del cielo a pesar de que el plato principal sea fijo. Su sensibilidad es alucinante. FAST es tan poderoso que podría detectar la débil señal de un teléfono móvil común transmitiendo desde la superficie de la Luna. Desde que inició operaciones, su cosecha científica ha sido revolucionaria. Ha descubierto más de 900 nuevos púlsares, estrellas de neutrones que giran a velocidades increíbles, más que todos los demás telescopios del mundo combinados en los 50 años anteriores. Escudriña nubes de hidrógeno neutro para entender la estructura de la Vía Láctea y participa en la búsqueda de posibles señales de inteligencia extraterrestre. Con una inversión relativamente modesta de alrededor de $170 millones, FAST no mueve mercancías ni transporta pasajeros. Su producto es conocimiento puro. Es un monumento a la curiosidad humana, un ojo gigante abierto de par en par hacia el universo,
recordándonos que la mayor de las ambiciones a veces no es transformar la Tierra, sino escuchar, con paciencia infinita, el susurro de las estrellas. Estos 10 proyectos, desde el puente que vuela sobre el abismo hasta el ojo que escruta el cosmos, son algo más que una compilación de récords de ingeniería. ¿Cuál de estas obras representa el logro definitivo, el pináculo de esta voluntad de construir? La respuesta no está en los datos, sino en la admiración que despierta. El debate, al igual que la próxima obra que ya está en algún tablero de diseño, recién comienza.